Hola, buenas noches. A ver, a ver si ahorita se conecta Clau y empezar a dar tiempo a que la gente se conecte. Hola, hola. Ya se están empezando a conectar. Hola, Cristina. Ay, vamos a ver si Clau aparece ahorita. Espero que se encuentren muy bien. Aquí en Alemania hace un calor terrible hoy. Hola Tamara, y aquí estamos muy así frescos tratando de sobrevivir a pura agua. Ahí está Clau. Hola Clau. Vamos a ver. A ver, ya se está. Hola amiga, Hola, ¿cómo estás? hola Rebe, ¿cómo estás? Bien. Bien, bien. Aquí Hoy, igual un calor. sí, aquí está insoportable hoy, de verdad. Ya ¿Qué los te iba a días. decir? Sí, sí. Me puse a travesear antes, me puse Ajá. a travesear aquí, sí, todo bien, la cámara y ahora me sale como con un filtro, qué cosa más rara. ¿Con un filtro? ¿En serio? Bueno, No, no, no veo nada. sí, Bueno, bueno, pero sí se ve bien, nos escuchan bien, eso es también importante para sí, que nos estemos escuchan, seguras nos de ven. Yo que he todo lo cambiado aquí de técnico funciona. escenario. Sí, Sí, voy a yo su. también, mira, le robé el campo, ¿cómo se llama? El campo a Luciana hoy, en su Ay, qué sillón de hermoso. reading. Sí, yo traje aquí mi sillón, mi tacita de café. Me Así que ya encanta, estamos. sí, yo también, Sí. bueno, yo me traje mi chole, la combinación que te conté la Ajá, semana ajá. pasada y agua, porque es que está terrible hoy. Ujú. Ay. Está María. Bueno, hoy es un tema, Clau, bastante o sea, importante, de mucho interés, yo sé que para muchos padres, porque es una de las cosas que más nos llegan a nosotras, ¿verdad? De preguntas, de inquietudes, cómo hacer, Sí, mi hijo no quiere hablar tal lengua, un rechazo muchas veces a la lengua minoritaria, ¿verdad? O casi siempre a la sí. lengua minoritaria. Y por eso nosotras dos decidimos hoy combinar los conocimientos de Claudia de psicología con mis conocimientos de lingüística para darle forma un poquito a este tema, para tratar, ayudar a los padres a tratar de entender qué es lo que está sucediendo a nivel emocional, no solo en el Exacto, niño, ¿verdad? Sino también exacto. En en los los otros padres. como Sí, adultos, sí. exacto, porque muchas veces nosotros como padres también nos enfocamos en los niños y nos olvidamos de nosotros y Ujú. principalmente del componente emocional, que es muy, muy, muy importante. Entonces, eso que decís, ¿no? La lingüística y la psicología, unirla para dar interpretación a todos estos eventos, todas estas sensaciones que nos pasan el día a día Ujú. cuando estamos criando niños bilingües. Sí, 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 así es. Bueno, pero nosotros, antes de entrar a terreno, Ajá, eh, tú tienes aquí 5 cosas, o sea, no te voy a presentar aquí nada, tú vas a decirnos 5 cosas de ti ajá. y vamos a ver cuáles de esas cosas, yo digo si es, o decimos todo, si es verdad o es mentira, ¿no? Dale, ya. Sí, 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 Ok, así. Ay, número ok. uno. A ver, empecemos. Número uno. Vivo en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, hace 8 años y todavía no me gusta la música country. Oh, Eh, yo creo que es verdad, ¿Que no me es gusta? verdad, que no te gusta todavía.
Sí, me gusta la música ¿Sí? clásica. ¿Ya le cogiste amor? Ah, Sí, ok. ya le agarré el ritmo. A mí me Ay, gusta. A mí me sí, me gusta. gusta porque es como que romántica y me gusta, obviamente la música latina sigue siendo como mi top, ¿no? Ujú. Pero ya la música country ha empezado a Porque gustarme. antes no te gustaba. No, antes Ya. no le, creo que es porque no le entendía, ahora como obviamente por el idioma, ya como que, le Ah, sí. entiendo las letras. Bueno. Entonces, Oh, sí. punto menos. Ok, dos. Punto dos. A ver, soy de las personas que me despierto a las 5 de la mañana a hacer ejercicios. Ay, claro, qué difícil, ¿no? Te despiertas a las 5 de la mañana a trabajar, eso sé, Sí, es pero verdad. no sé, hacer ejercicios no creo. O sea, puede ser que lo hagas, pero más tarde, no sé. Sí, me despierto a trabajar y a hacer ejercicio. ¿Las dos? Ay, ves, Sí. no te conozco. Ay, ¡Qué ay. carga! Sí, wow. Ok, vamos a Tres. la tercera. Tenés tres oportunidades más para reivindicarte. A ver. Ok, a ver. eh, He aprendido muchas cosas en la pandemia. Una de ellas es a cocinar. No puede ser, porque cocinar ya sabías, te fijo. Ajá. Ay, ¿qué dicen ustedes? Yo no sé. Aprendí muchas cosas en la Eh, pandemia a cocinar. No, Clau, ya ¿Cocinar sabías o no? cocinar. Ya sabía, pero ¿me gusta cocinar o no? No Las personas que sé, están ay, ahí, que me no te puedo. conocen, pueden opinar. Puede ser que no. Verdadero, dice. Sí, sí, verdad. ¿Sí? Sí, muy bien. Muy Sí, eso bien, está bien. excelente. Bueno, vamos a la... Ajá, ¿Qué número? ¿Cuatro? cuatro. Um, a ver, número cuatro. Yo ni Si me con dan pandemia. si me dan a elegir entre ir a la montaña, leerme un libro muy calmado o ir a la playa y hacer fiesta, prefiero la montaña con mi libro. Sí, ¿La montaña o la playa? la montaña con el libro. No, ¡Oh my God! O sea, yo sé que amas, Rebeca, es que yo sé que amas hacer, ir a la playa, porque siempre sales las fotos en la playa, pero de la montaña con o sea, el libro, me puedo imaginar que sos vos. Están muy difíciles, las mías eran mucho más fáciles. no sé. La fiesta, dicen. Sí, muy Bueno, bien. esta va a ser la fiesta, ¿sí? Exacto. Ok, ahora la última. Esta va fácil. Eh, Me encantan los idiomas, sé hablar inglés, español y portugués. Ay, ya. Eso, eso hasta la que no es tan fan tuyo lo sabe. Sí, porque entras a tu perfil y bueno, eso se ve ya. Ay, Clau. Bueno, aunque no haya pegado tantas, a mí, bueno, me encanta hablar con vos siempre, vos sabes, de mis Sí, personas favoritas de Instagram y estoy muy feliz, de verdad que nosotras logramos encontrar ese espacio compartido de unión de la psicología y la lingüística y específicamente porque vos también te has especializado en el bilingüismo, entonces eso ha sido como, bueno, muy enriquecedor, de verdad, ¿verdad? para todos, sí. Pero bueno, la próxima vez estudio más. La próxima vez te las voy a hacer más fáciles. Sí, yo soy alérgica al trigo y yo, ay, sí, claro, es que me pica todo porque yo soy alérgica al trigo. Es las más fáciles te di. Bueno, Bueno, también vayamos. soy Sí, psicóloga, entonces es mi mente entrenada a observar sí, sí, eso es verdad. y Ese yo te voy talento lo tienes. analizando por ahí. Sí, sí, Sí. tienes ese talento, sí, sí. Bueno, empecemos entonces nosotras con nuestro tema de hoy, Ujú. el rechazo, una lengua Empecemos. y las emociones. A ver, em, cuando hablamos de rechazo a una lengua, Clau, ¿qué es lo que vos, o sea, has escuchado los padres? ¿Qué es lo que
para vos significa el rechazo a una lengua? Mira, cuando yo escucho, obviamente no soy, sí tengo entrenamiento en bilingüismo, pero vos sos la lingüista acá, así que yo voy a decir mi opinión y ya vamos viendo entre las dos lo que va y lo que no va, ¿ok? Cuando los padres dicen el rechazo a la lengua, entiendo que es un niño bilingüe que no quiere hablar uno de los dos idiomas. Vamos a suponer que habla inglés-español, por ejemplo, y generalmente se aplica a la lengua minoritaria, ¿no? Que en este caso sería el español. Y pueden ser por muchísimas razones, puede ser por falta de vocabulario, a veces también por las etapas mismas del desarrollo. Como vos comentabas en tu post, a veces cuando están enojados te dicen, no quiero hablar español, no Ujú, soy ujú, latino, no sé qué, pero viene de un lugar justamente ahí emocional, ¿no? Porque saben los ujú, niños como quedarte ahí, donde a uno le toca el corazón, entonces también hay ujú. ciertas etapas del desarrollo, ciertos momentos, ciertas circunstancias, pero en términos generales es cuando el niño bilingüe no quiere o se niega a hablar uno de los idiomas, como digo, generalmente es el idioma minoritario, ¿no? Ujú, ujú. Sí, exactamente. Em, y digamos, ese rechazo tiene muchísimas. Primero, antes de entrar a esto, tal vez de las razones de por qué esto sucede, Ujú. porque ahí es exactamente también un poco más de tu parte, me gustaría hablar de, digamos, en qué momento se puede decir o se puede hablar de un rechazo a una lengua desde la perspectiva lingüística. Bueno, vos sabes que yo hago estos procesos de activación de una lengua pasiva con Ujú. familias, esos acompañamientos y hay cosas específicas que me gusta a mí siempre decirle a las familias antes de empezar ese proceso o preguntarles, número uno, el niño ha escuchado esas dos lenguas desde el nacimiento, aunque no haya Claro, sido eh, tal vez con el mismo nivel de input, eh, porque eso pero has estado casi que expuesto a ambos. exactamente, está expuesto a ambos desde el nacimiento, ha producido ya palabras, el niño ha hablado tal vez en algún momento de su vida esa lengua y de un momento a otro dejó de hablarla. O Claro. sea, no se trata aquí de niños que, por ejemplo, están aprendiendo una lengua, una segunda lengua en la escuela y que Ujú. obviamente, ¿verdad? Están en un proceso de aprendizaje y no en un proceso de De adquisición, adquisición. total. Y Ujú. entonces eso es exactamente muy importante a la hora de hablar de una activación del lenguaje, porque yo no puedo activar nada si ahí no hay una base. Entonces Es- necesitamos una base del lenguaje para poder entonces decidir, analizar y decir, ok, sí, ahora veamos el por qué ese niño que ha escuchado, por ejemplo, típicos casos, o Paul, ¿verdad? Un padre, una Ujú. lengua, un Ujú. niño que se ha criado bilingüe desde pequeñito, de un momento a otro decide no hablar más esa lengua. Entonces, ¿qué factores son los que pueden ocasionar algo así? Desde la perspectiva psicológica, vos lo puedes ahora tal vez completar, pero lo que yo he visto, por ejemplo, en mi experiencia, muchos han sido momentos, digamos, donde la estrategia ha dejado de ser efectiva en casa. O consistente. Ujú. La estrategia Ujú. que se usaba entonces dejó de ser efectiva, consistente, entonces empieza el niño muy cómodamente, como yo siempre digo, son tan pragmáticos que ellos saben que mamá y papá hablan la otra lengua, entonces se quedan ahí en la lengua mayoritaria y no hay nada como que los guíe o los lleve a un lugar donde ellos de verdad necesiten usar esa lengua. Esa Exacto. sería una de las cosas. Después, otra puede ser eso que decías, la consistencia y la congruencia a la hora de usar estrategias con los niños. ¿De verdad nos Ujú. quedamos firmes? ¿O Es- un día sí, otro día no? A veces, Depende de nuestro ay, humor, del cansancio, ¿no? Que no sé qué. ujú, Y yo ujú, diría ahí, añadiría también, como decía al principio, las etapas del desarrollo, ¿no? Porque de alguna manera pienso que cuando son más chiquititos, vamos a hablar como el caso de nuestros hijos que tienen 3, 4 años, o aún más pequeños, vamos a hablar de niños de 1 o 2 años.
prácticamente el contacto principal somos nosotros, ¿no? Entonces, como el input de la lengua minoritaria somos nosotros como padres, pero al ir creciendo este niño va aumentando su red de amigos, por así decirlo, su red Ujú, social. ujú. Entonces es como Sus que existe fuentes, una, sí, exacto, existe una, vamos a decir, una invasión de la lengua ujú, local al niño. Entonces ahí muchas veces nosotros como padres decimos, ah, ok, decías, ¿no? Tiramos la toalla y decimos, ok, ya no, es demasiado. O sea, esto sí. es la fuente que recibe y esto es nuestro input. Entonces pareciera que no estamos contribuyendo porque todo esto le está llegando al niño en la otra lengua. Entonces va variando de acuerdo también a las etapas del desarrollo. Puede ser que cuando son más chiquititos, de alguna forma es más fácil reactivar la lengua que cuando son adolescentes, ¿no? Porque Ujú, por este ah, mismo sí, factor. ujú, exactamente, sí. Eh, bueno, esta pregunta nos la Ujú. tenemos que guardar un momentito. Sí, ¿A sí. qué edad se puede enseñar gramática al idioma minoritario? El tercer factor, yo les voy a mencionar cinco. Hablamos de la estrategia Ujú. escogida, de después de la consistencia o de estar tal vez con una estrategia vieja que ya no funciona. La número Exacto. tres sería la calidad del input. Y esto quiero decirles a todos los padres. Está comprobado científicamente que no se trata tanto de tiempo. O sea, a mí me vienen familias y me dicen, Rebeca, es que yo no tengo el tiempo, yo no puedo sentarme a jugar, yo no tengo horas al día, yo llego a mi casa a las 7 de la noche, yo llego cansada, yo necesito, lo máximo que yo puedo hacer es acostarme a leerle un cuento. Ok, pero si ese Ujú. momento del día, si es solo eso, entonces dedícate 100%, que, o sea, Exacto. que el niño sienta una dedicación completa. Si son 5 minutos, pues 5 minutos de dedicación. Ayer, ahí está, Atención eso, completa, sí. ahí está Clau, mi amiga de Intensamente Gala. Ayer exactamente hablábamos de este tema que me decía, ay, Rebe, ayer me fui con Gatito, ella le dice así al hijo, me fui con Gatito, nos fuimos a jugar fútbol y después en la noche lo acosté con tanta tranquilidad, sin ese apúrese Sin que ese ya, afán. ¿verdad? Ajá. Sí, y yo Sí, creo sí, que, y sí. eso hace mucho la diferencia. Entonces, en los estudios sí se ha comprobado que no es la cantidad, claro que la cantidad a veces, ¿verdad? Es importante, pero no tanto como la calidad. Entonces, ese sería el punto, por ejemplo, tres. Exacto, es que aquí los tengo, los Cuatro, creo. estoy Oye, cuatro, ya, sí, no, tres, tres, tres. tres, Después, perdón. sí, el número cuatro sería la exposición del niño a contextos reales. Esto se los estoy mencionando solo para poder entender el por Entender. qué, ¿verdad? Ujú. Y Puede después, existir el Clau, rechazo. Ujú, ujú. Sí, exacto, sí, sí, y es seguí. después venimos a tu parte que es súper, Sí, sí, súper tranquilo. importante. Vamos a unir Y las cosas. entonces, Ajá. exacto, exacto. Entonces, esa número cuatro sería la exposición del niño a los contextos reales, que obvio, si le damos una tablet al niño con videos en español, jamás va a tener la misma calidad, y volvemos a lo de la calidad, Ujú. que si el niño tiene contextos, por ejemplo, o la oportunidad de ir a visitar a los abuelitos una vez al año. ¿Verdad? Que eso Claro, es exacto. otra de las cosas que dentro de uno de mis trabajos empíricos yo comparé familias latinas en Alemania con familias españolas aquí en Alemania. Y se comprobó, por ejemplo, que los niños españoles, al tener mucho más fácil el El asunto de viaje. viajar a Mm, España, ya. entonces Claro, por tenían la. más detonantes de la Ujú. lengua minoritaria que a nosotros. Tú lo sabes lo que nos cuesta. Ya no. Y tú que Claro, estás por en la el mismo distancia, la continente parte. Ujú. y Sí, ese sí, que sí, cuesta total, total. dinero, tiempo y todo. Entonces, en esto sí, la exposición del niño sería la número cuatro. Y bueno, y cinco, las Ujú. estrategias de respuesta parental, que de eso ya tenemos un live que hicimos o que yo Sí, hice con Ana con, Calabres y que pueden ir a verlo, está ahí sí, sí. Ujú. en mi IGTV. Pero, Clau, ¿por qué crees que desde la perspectiva del niño? Porque yo sé que hay momentos, Ujú. por ejemplo, donde esto sucede. Desde la perspectiva del desarrollo del niño, ¿hay etapas más difíciles que otras? Que tú nos puedas decir definitivamente, no sé, hay momentos que sí, o sea, Claro. edades o...
Claro, definitivamente hay edades que, como decía, van a ser, que son difíciles de alguna manera en la crianza no bilingüe y lógicamente también lo podemos ver en la crianza bilingüe. Lo mismo que sucede en monolingüe también lo podemos trasladar, vamos a decir, en esta crianza. Y son las etapas de, principalmente yo veo, por ejemplo, como dicen los terrible two, cuando son los 2 años, cuando Ujú, los niños, o sea, no importa, no es tenemos que entender, separar las cosas, que no es el idioma ni es el niño, sino son conductas. Las conductas no es realmente lo que el niño siente, ¿no? O sea, simplemente está manifestando algo. Por ejemplo, cuando los niños tienen dos, a todo dicen no. No es ujú, que se rechazan al idioma en sí, ¿no? Como, ¿quieres hablar esto? ¿Quieres decir esto? No, no, no. ujú, Entonces, ujú, tratar de hacer como el input en esa etapa, por ejemplo, puede ser un poquito más, no digo que es imposible, sino que a veces nos frustramos como padres, pero es la etapa del desarrollo en la que se encuentra el niño, en lo que todo está rechazando a todo. Tenemos que entender eso, que no es a la lengua minoritaria, sino es una etapa en la que él se encuentra que está probando sus límites, ¿no? O sea, ujú, esa es ujú, justamente porque está formando su identidad. Y lo mismo que sucede a los 2 años sucede en la adolescencia, cuando también está formando nuevamente tu identidad, por ejemplo, y como hablábamos, creo, en un live anterior, un adolescente va a tener mayor presión social, ¿no? Entonces, ujú. no va a ser tan cool hablar el idioma de mamá en casa, no sé qué, mientras todos los amigos grandes ya hablan la lengua local, la lengua mayoritaria. Entonces, también son ciertas etapas, como digo, del desarrollo que va quizá a implicar un poco más de esfuerzo en nuestra Ujú, parte, de ujú, entender estas emociones también, ujú, pero yo diría y resaltaría que en todas las etapas que nos encontremos, ya sea desde bebé hasta adolescente, lo más importante es formar este vínculo emocional, ¿no? Con la lengua minoritaria, que sea, ujú, como siempre ujú, hablamos y siempre lo repetimos, el formar esa unión. Al final, el ujú, hablar se resume en relación, ¿no? En ujú, vínculo con tu ujú, hijo. O sea, si realmente haces que la lengua minoritaria, el español, por ejemplo, sea el idioma de la diversión, el idioma de la conexión, el idioma de que estamos juntos nosotros, de que no es un trabajo, de que es algo que lo disfrutás, que es algo que nos, como digo, que nos une como familia, ujú, entonces es más probable que cuando vengan estos momentos, estas etapas de las que menciono, va a ser más llevadero, ¿no? Porque hemos ujú, establecido, como decías, la base que ujú, es la foundation más o menos de todo. Entonces, eso es lo importante. Sí hay etapas, pero tenemos que enfocarnos en el vínculo emocional a partir de todas estas estrategias que, por ejemplo, vos hablabas con Ana en el live anterior, me parece súper importante todas esas estrategias parentales ujú, que usaron o que dijeron, perdón, en el live, geniales. Entonces, para ir ujú, usando esas estrategias, vamos formando primero la base emocional, ¿no? En nuestros ujú, ujú, hijos, en nuestra relación con ellos. ujú. Entonces, eso diría. Exacto. Uy, qué excelente, Clau. Entonces, mira, para ir tocando siempre y no irnos, digamos, por las ramas y ubicando más a la gente que nos está escuchando, sería, entonces, lo que ahorita estamos hablando, primero entender esa parte de por qué hay un Ujú, rechazo a la lengua, o sea, ujú. primero estar seguros que ese niño ha sido expuesto de verdad a las dos lenguas, ¿verdad? Claro, Que exacto. es un niño eh, bilingüe, no importa si sea un bilingüe pasivo, Ujú, porque ahí está la base, ¿verdad? Están los dos sistemas en el ujú, cerebro, eso es importantísimo. Después, ahora nosotros estamos, bueno, yo les hablé de cuáles pueden ser unos factores desde la perspectiva de los padres, de por qué un niño no está queriendo hablar, por ejemplo, la lengua meta, ujú. y desde la perspectiva más de las políticas lingüísticas, ahora vos nos estás diciendo esa perspectiva más de desde la parte emocional. Entonces, tenemos por un lado el niño, que Ujú, eso es lo que nos estamos enfocando en este momento, y ahorita vamos a hablar de los de los adultos, padres, ¿verdad? De ajá. los padres y Ujú, de
ya, de cómo eso nos afecta a nosotros, porque esa mamá, una de las mamás me decía, em, Rebeca, es que yo siento como una bofetada cuando ella me Mm, responde solo en alemán. Y, y entonces yo empecé a entender que primero ujú, yo tengo que trabajar con esa mamá desde el mindset de ella, ujú. o sea, primero decirle es que no has hecho nada porque tenía una cosa de Carga, culpabilidad, ¿verdad? Una carga de sí, total. culpabilidad. Ujú, Y, ujú, y ¿cuáles son desde tu perspectiva las emociones? ¿Cómo entender esas emociones y nombrarlas? Porque yo creo que es muy importante detectarlas, ujú. nombrar lo que nosotros sentimos. Cuando un niño, por ejemplo, bueno, no sé si estamos ya más o menos dejando un poquito de lado la parte de entender al niño, pero esto Ujú. se une, de todas Sí, formas se une. claro, es que la parte emocional está ligada al niño, al padre, pero enfoquémonos ahora, como decías, en el adulto, el papá, la mamá, cuando el hijo dice, no, no quiero hablar el idioma minoritario y rechaza, ¿cómo nos Ujú, sentimos nosotros, ¿no? Como padres y sobre todo esos padres, como decías, el caso de que esta mamá que está en el proceso de reactivar la lengua minoritaria. Lógicamente vamos a sentir una gama de emociones. A mí no me gusta catalogar las emociones por positivas o negativas, porque creo que todas las emociones cumplen una función importante en nuestra vida, en nuestro crecimiento personal. Entonces, las voy a decir como unas emociones más bonitas y otras menos bonitas para que más o menos ujú, entendamos, porque como digo, no ujú, quiero decir positivas y negativas, pero sí, vamos a sentir por un lado esa euforia, esa esperanza, esa emoción de que nuestro hijo, en el caso, estoy hablando de la reactivación, vamos a suponer el caso hipotético de esta mamá que está reactivando eh, el español, la lengua minoritaria. ¿Qué va a ujú, sentir esta mamá? Por un lado, va a sentir una emoción, una alegría, una esperanza de que, ay, por fin va a volver. Estamos tomando en cuenta que es una lengua, como decís, que ha sido adquirida, pero por razones de las que mencionabas, ha estado en desuso, no ha sido usada por cualquier cantidad de tiempo que sea, ¿no? ujú, Entonces, pero al tener la intención nuevamente de activarla, existe la esperanza de que sí, mi hijo va a volver a hablar español, va a poder comunicarse nuevamente conmigo, con la familia, etcétera. Eso serían como las emociones más bonitas, ¿no? O sea, ujú, que están ahí súper claras. ujú, Pero también tenemos emociones menos bonitas, que ahí viene lo que decías, la emoción de la culpa, ¿no? De ujú, decir, ujú, ay, fallé en algún momento de la crianza bilingüe, por eso es que mi ujú, hijo no me responde o, no, o me ha dejado ujú, de responder en español en tal idioma, en tal momento, en tal tiempo. Luego tenemos el miedo es una emoción muy, muy importante que también ujú, merece ser nombrada, y es el miedo a que, ay, por ejemplo, ahora que nosotros tenemos niñas, niños pequeños, nuestro miedo es, ¿y será que va a seguir esto de la lengua minoritaria cuando sea joven? ¿Será que no lo van a rechazar en la escuela porque tiene un acento distinto? ¿Será y será y será? ¿No? Entonces ujú, está ese ujú, miedo también como padres nosotros ujú, y que de alguna manera también lo transmitimos a nuestros hijos. Pero eso ujú, también es una emoción importante. También diría el autoexigirnos a veces, ¿no? ujú, Autoexigirnos a nosotros y exigir a nuestros hijos como que no sé, que viene mucho con la estrategia parental de eso de forzar, ¿no? De que no, no ujú, me estás ujú. respondiendo en español, tienes que responderme y nos autoexigimos y exigimos también a ellos. En esos dos puntos me gustaría añadir, por ejemplo, que en nuestra cultura latinoamericana, em, por ejemplo, yo crecí en un hogar muy amoroso, pero donde la figura de mi mamá era una figura de autoridad, de verdad. Sí, ¿De tu mamá? entonces, sí, por ejemplo, mi mamá, Ujú. y yo sé que muchas personas latinas, yo sé que es algo como en nuestra cultura, ¿verdad? Lo que hablamos de la estrategia de la chancla, De la cuántos chancla. latinos. Sí, Sí, sí. pero que esto influye también porque y lo sé también por otra de las familias con la que estoy, que ella me decía, la chiquita todavía está muy pequeña y yo hablaba con ella y yo le decía, tranquila, eso es normal. Y ella me decía, no, es que mi mamá me dice, ay,
fulanita, esa chiquita no está hablando nada español, esa chiquita puro inglés, ya parece una gringuita y así. Claro que Sí, ese tipo de está la comentario, presión también, la presión exacto, social la de presión nuestra propia social familia. de Y es, nuestra, sí, y es que claro que exacto. están preocupados porque ellos dicen, ¿cómo me voy a comunicar yo con mi nieta? ¿Verdad? Exacto, es que es una preocupación real y ahí volvemos al punto importante que quiero decir, es la validación de las emociones. Ese es para mí el factor clave. Tenemos que dar cabida, permitir sentirnos estas emociones, ya sea que nosotros somos los padres o, por ejemplo, en el caso, como decías, de los familiares, también entender que es normal, que esta preocupación de que, ay, ¿cómo me voy a comunicar con mi nieta o mi nieto o lo que sea? También es una Ujú, preocupación real, también es el miedo, también es están hablando desde el punto emocional vulnerable, ¿no? Entonces, ujú, tenemos que permitir, a veces también yo digo, en nuestra sociedad principalmente occidental, tenemos esa, no sé, ese hábito de que la gente se siente triste, se siente mal y ¡boom! Queremos cambiarlo, así, automáticamente, estás triste, y no llores, vení, vamos a la fiesta, secate las lágrimas. O sea, es ujú, nuestra intención de hacer sentir bien a las personas, cuando en realidad cada emoción, como decía, tiene una función. Hay una ujú. película de Disney que no sé si la has visto intensamente, se llama Inside Out en Ah, inglés, de las emociones, ajá, que es ajá. una de mis favoritas y creo que de todos los psicólogos, principalmente en esa escena donde está el muñequito, el elefante, y ha Yo no la he perdido, visto, pero sé cuál es. Ajá. ok, ha perdido, es un muñequito que ha perdido su juguete, que para él significaba muchísimo, ¿no? O sea, era como que su gran amor. Entonces está Ujú, la emoción, la tristeza y está la alegría. Y la alegría viene acá y dice, no te sientas así, vamos, le hace cara y le ríe, como que, no, tienes que estar feliz. Y el elefante como sigue llorando, pero luego viene la tristeza, le pone la mano aquí en el hombro y le dice, oh, yo sé que esto significaba mucho, sé que esto es difícil de superar, y le da cabida a esa emoción y el elefante es como que, ok, ¿no? ujú, ujú, Ya se siente bien, pero es porque ujú, le estás permitiendo, por ejemplo, a esta emoción tener un lugar, estás haciendo ujú, que el proceso, no interrumpir el proceso de las ujú, emociones, creo que es muy importante y también como profesionales nosotros o como familias externas, ujú, tratar de decir, no tapar el ujú, sol con un dedo, sino que estas ujú, emociones son importantes, nos acompañan y tenemos que aprender a sentirlas, ¿no? Por ese lado. ujú, ujú. Y esto, volviendo un poquitito, conectando eso también con el lado Ujú, del niño, ujú, nosotros tenemos que también aprender a respetar esos momentos exacto. y esos tiempos y esas etapas de los niños. Eso no quiere decir, o sea, si yo hablo, si a mí me preguntan desde la perspectiva lingüística, a mí me dicen, un ejemplo, Rebeca, mi hija tiene 4 años o 3 años y yo le hablo siempre español, pero ella me responde siempre en alemán o me responde en inglés, lo que sea. Ujú, Em, y entonces yo empiezo a hacer preguntas, ajá, ¿y desde cuándo? Y ella antes ya ha hablado español, sí, pero muy poco, ¿no? Y siempre yo, ajá, ¿y cómo reaccionas? Y ellos me decían, eh, ella me decía, yo lo dejo pasar y eso. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, de lingüista, yo como ujú, lingüista, yo ujú. siempre digo que la lingüística es muy seca. Yo ya mis antenitas se dicen así como, ok, warning, porque si seguimos con este patrón, podemos tener un niño pasivo. No necesariamente. Yo sé que hay muchos factores que influyen y Ujú, yo sé que, bueno, hay mucha tela en este sentido que cortar, pero ujú, ahí yo sí digo, ok, hay que poner atención a esto. Sin embargo, centrándonos en lo que vos decís de las emociones y volviendo a ese punto y uniéndolo con la parte de los niños, es importante para nosotros primero entender lo que está ujú. pasando. Hay momentos en los que nosotros no podemos no exigir, porque en general nosotras no estamos predicando ese tipo de estrategia de exigir a un niño que hable el español o no, eh, sino, o sea, respetar
por Ujú, ejemplo, el respetar que ese niño está usando, por ejemplo, la lengua minoritaria para comunicarse en ese momento específico. Les pongo un ujú. ejemplo, mi hija está hablando español conmigo, y un momento a otro me está contando, pero es que en el kinder no me dejan ponerle tengo todas las palabras en alemán. No, ves, yo entiendo lo que a ella le pasa. No me dejan Exacto. repartir la pasta de dientes a los demás niños, solo esta y el otro pueden y yo no, y todo eso. O sea, ella estaba papá en español muy bien y un pronto a otro empezó a hablar alemán. Entonces, Ujú, yo entiendo por qué. O sea, yo ahí no la interrumpo jamás. ujú, Y si hay, por ejemplo, momentos y casos ahí, no sé, ujú. donde el niño está demasiado sobrecargado, que uno dice, mami, hoy de verdad, hoy no puedo. Por ejemplo, hay mamás que hacen homeschooling, en la mañana los niños van no sé, a la escuela en alemán y llegan a la tarde a la Si están escuela cansados. en español. Sí, entonces hay Ujú. momentos y circunstancias que nosotros tenemos que respetar, tomar en cuenta que el niño, no sé, en este momento no está para eso o lo que sea. Exacto, ajá. Y que también por ejemplo, en un proceso de reactivación de una lengua pasiva, eh, el juego siempre va a ser como nuestro aliado más efectivo en realidad, porque por medio del juego hasta inconscientemente estamos llevando, el niño no se está dando cuenta, está tan metido y Ujú. disfrutando que no se está dando Sí, sí, cuenta que lo sí. estamos llevando a ese lugar para que nos hable en la lengua minoritaria. Sí, claro. Exacto, sí, sí. Y además el juego, ahí añadiendo un poco, es un espacio donde es seguro, ¿no? O sea, los Ujú, niños tienen como el momento y el tiempo y el lugar de cometer errores con la lengua específicamente. O ujú, sea, no es como en una lección, en una clase que estás aprendiendo y no, está mal, así no se pronuncia. Entonces, este juego les permite a los niños cometer los errores que son propios, ¿no? Del aprendizaje de un idioma. Entonces, aprenden de una manera menos aprensiva. Están ahí, ujú, ellos piensan que no están aprendiendo, pero están aprendiendo muchísimo. Y están ujú. aprendiendo de lenguaje. Nosotros, nuestro papel como adulto, en lugar de corregirlo, simplemente es modelar, ¿no? O sea, si dicen, como ahora mi hijo está con los verbos en pasado, yo me Ujú. poní, dice, Ay, sí, yo y yo, sí. si yo me Ujú, ponía esa camiseta o lo que sea, yo, te pusiste la camiseta. Entonces, ujú, y así, mientras va jugando, uno va también, son oportunidades de ujú, modelaje de lenguaje, ¿no? ujú, ujú. Y me Y, gustaría también, perdón, perdón, dime, estamos ahí como que emocionadas. dime. Mm, Me gustaría también acotar en esa parte que decías, sí es importante como punto número uno, validar las emociones, ¿no? O sea, entender que, por ejemplo, el niño está cansado, que el niño está asustado, no quiere ujú, hablar, validar y entender, ponernos en una posición empática, igualmente con los adultos. El adulto está culpable, se siente frustrado, piensa que no va a llegar a su meta del idioma. Entender las emociones es importante como paso número ujú, uno, pero ujú, creo que no debe, o sea, la intención tampoco no es quedarnos en la validación de las emociones, sino que ahí ujú, hay un paso extra, ¿no? Entonces, que ujú, el paso número dos, por ejemplo, en psicología, desde mi perspectiva, es ahora viene la reestructuración cognitiva, que se llama, bueno, hay muchísimas técnicas, ¿no? En psicología una de ellas es eso, cambiar el pensamiento. La emoción es válida, la emoción siempre va a ser válida, es válido lo que sentís, pero quizá los pensamientos que van asociados a esa emoción no estén tan, los decimos pensamientos irracionales, ¿no? Porque no van ¿Cómo se llama ajustados. eso? ¿Qué dijiste? ¿Cuál? Reestructuración cognitiva. Reestructuración cognitiva es una técnica en donde ahora vamos redirigiendo nuestros pensamientos, ¿no? Porque claro, sentimos miedo, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo para que se vea claro, ¿no? Vamos a Ujú, suponer una mamá tiene miedo de que su hijo no le responda en español y que cuando sea adulto no le va a responder en español. Tiene 5 años el niño y ya está pensando, la mamá tiene miedo de que si esto va a ser, va a seguir sucediendo cuando este niño sea adulto o joven, ujú, ¿no? Entonces, ok, nosotros como por ejemplo externos a esta persona, podemos decir, sí, es verdad, es cierto, tienes miedo, yo también tuviera miedo en tu lugar, ahí entonces viene la ujú, empatía. ujú, Y luego vamos hacia el siguiente paso, que es decir, pero contrastamos, ¿no? Hacemos
una confrontación con la realidad y decimos, Ujú, ok, es verdad que tengas miedo, uno, dos, pero ¿qué pasaría si no pasa lo que estás pensando? Y vamos confrontando con hechos, ¿no? Mira, vos estás aquí, qué puede ser lo peor? ¿Qué estrategias te cuando esto sucede? Entonces vamos empoderando también a los padres en este sentido porque vamos haciendo lo que decías, ¿no? El cambio del mindset. No se trata ujú, simplemente de validar la emoción, sino ujú, también de cambiar la perspectiva. Entonces ujú, cuando el padre está validado la emoción, luego tiene un nuevo cambio en los pensamientos, viene el ujú, paso número 3, que viniera a ser el cambio conductual, que es ya ujú, las acciones de todas las ujú, estrategias que estamos ujú, hablando, por ejemplo, o sea, no podemos esperar que un padre reactive una lengua cuando todavía hay la culpabilidad, todavía a esa culpabilidad le acompañan pensamientos no muy productivos. Entonces, ujú, es muy poco probable que este padre sea consistente con sus acciones. Entonces, es ujú, básico trabajar justamente en la parte emocional, en la parte ujú, cognitiva, para luego ir a la parte conductual, que ya son las estrategias, ya son las acciones. Entonces, ujú, no nos ujú, conviene quedarnos simplemente en la validación de las emociones, porque como decías, ok, sí, estás cansado, te entiendo, tenés miedo, pero de ahí no vamos a avanzar, ¿no? Entonces, ok, ya tenés miedo, te entiendo, trabajamos en esta área, luego, a ver, revisemos los pensamientos que van acompañando. Ok, ahora que hemos hecho estos pasos, ok, ahora vamos a la parte de la acción, que es lo que se ve, ¿no? Pero la parte que se ujú, ve tiene una ujú. base, que es la que no se ve y es la parte de la psicología, que es muy importante y por eso es que nosotras siempre decimos que la psicología y la lingüística están unidas, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Sí, 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 exactamente. Que claro, que estructurado y qué práctico tener Uh -huh, esto, claro, porque son como pasos importantes, digamos, para tomar en cuenta a la hora de hacer un acompañamiento. Y bueno, vos sabes, nosotras pasamos hablando siempre de eso. Yo te consulto mucho esa parte psicológica porque, bueno, no es mi campo, ¿verdad? Yo trato de leer mucho sobre pedagogía infantil eh, para entender esos comportamientos en los niños por ejemplo, yo hice un post de mi hija que me dijo eso, ella es como su frase de venganza, yo no sé. Ya no quiero ser latina, no quiero hablar español, así que, y ya, y todo eso me lo dijo en español, ¿verdad? Todo en perfecto español. Entonces yo, por dentro, yo, ay no, pero ¿qué es esto? Y yo de verdad me preocupé, ¿verdad? En primer momento me dio así como, y ya después al final, bueno, después de una serie de emociones que sentí, me reí, yo entendí de por qué dice eso, por qué sale con eso. Y eso es importantísimo, tener ese conocimiento. Yo escucho mucho un podcast de una amiga alemana uh -huh. que se dedica o sea, exclusivamente a esos ataques de cólera y cómo manejar estas emociones negativas, Uh ¿verdad? -huh. Que No son casi, negativas. eso, que no son negativas, pero o sea, que no son tan bonitas. ¿Cómo fue que lo dijiste? No son tan bonitas, de Que no algo son así. tan bonitas para nosotros, Ajá, pero que tienen su exacto. función. Uh -huh. Exacto, sí, y ella exactamente eso que vos decís, de validar, de darle espacio a esas emociones no tan positivas, Uh -huh. es también indispensable. Entonces, en alemán se dice la pubertad de los dientes flojos, que va más o menos, ellos lo dicen que empieza a partir de los 5 años y todo coincidía, de verdad. Aquí hay, Es, yo digo, claro, que ahora podemos ir tal vez metiéndonos un poquito a las preguntas, no sé si, o sea, como dale, dale. para ir cerrando, Sí, 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 que wow, se nos pasa el tiempo, sí, como siempre, sí, sí, como sí. siempre. Ok, Que a ver, vemos acá una había pregunta. una pregunta de una mamá que decía, ¿cómo enseñar la gramática a un niño en la lengua minoritaria? ¿O cuándo es la edad correcta para enseñar la gramática?
aquí tal vez la respondo yo, Clau, si estás de acuerdo. Dale, dale. Si yo voy Eh, complementando, si veo enseñanza algo. de gramática en la lengua minoritaria, bueno, si es un niño que está adquiriendo la lengua, que si ya en casa de por sí se habla español, no hay por qué enseñarle gramática. O sea, Ujú, si estamos hablando ya de enseñar a leer o a escribir, ya eso es otra cosa. Y ahí también, como decíamos, respetar el tiempo del niño y observar mucho cuándo empieza a despertarse ese interés en el niño. ujú. Entonces, que ya empieza a ver, ¿qué mami qué dice aquí? ¿Cuál es esta letra? Y yo quiero aprender a escribir mi nombre. Y en ese sentido, entonces ya uno puede ir dando pasitos en la lengua minoritaria en casa, pero gramática en sí, una forma explícita, eso se habla solo cuando se trata de enseñanza de una segunda lengua. Es decir, no se trata de adquisición de lenguaje, se trata de No, la lengua que se aprendizaje. habla en casa, sino del Ujú. aprendizaje. Y en ese sentido, yo diría que casi que hasta la adolescencia. O sea, por lo menos la forma en la que yo he trabajado dando clases de español, yo hasta con niños de 11 años trabajo todo de manera muy lúdica, Ujú, de nada muy explícito aquí en la pizarra, conjugue este verbo, esto no. Entonces, ujú, observar exactamente en qué edad exacto. está el niño. ¿Y cuál otra? Y perdón, ahí añadiría yo simplemente las actividades de la vida cotidiana, como decía, no necesitamos, yo creo, si estamos hablando de la adquisición del lenguaje, sentarnos necesariamente a enseñar la gramática, sino a través de las actividades de la vida cotidiana, a través de la lectura, de libros, a través del juego, Ujú, se puede ir mm, modelando. Como decía, si tu hijo, como mi hijo, dice, yo me pusí mi, mi ujú, camiseta, entonces ese es un error gramatical, por ejemplo. Entonces ujú. ahí Ah, podemos muy buena esa. escuchar esas oportunidades y ir modelando, ¿no? Ah, Ujú. sí, te pusiste la camiseta Y quiero o decir por ujú, qué lo dicen. Es completamente correcto desde el sentido, la hipótesis que él está creando al decir pusí, está siguiendo la regla las reglas de gramaticales, los pero verbos hay verbos regulares. irregulares, Exacto. exacto. Sí, 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 entonces como, sí. como dice él en inglés, por ejemplo, en lugar de decir I went, él Ujú. dice I goed, con ed al ¡Ay, qué final, hermoso! Sí. Oh. porque es como like, es un verbo irregular. Entonces, Ujú. mami, I goat, whatever, como completa la frase, pero yo hago así, Qué me da risa, lindo. pero ahí son esas oportunidades que cuando uno escucha, pues, sí, como repetirle ya con la estructura gramatical correcta, ¿no? Correcta. Entonces, hay Ujú, muchísimas ujú. oportunidades en el día, cuando uno cocina, cuando va al parque, se puede ir como que modelando, ¿no? El lenguaje. Ah, Exactamente, sí, sí. no sé si hay otra ¿Cuáles son sus pregunta. opiniones respecto a la parte sociocultural? Creo que hay países que ven el español, en este caso, como un dialecto más que como un idioma. Y no sé si eso afecta en los niños. Entonces, ¿cómo? Mm, Mm, creo no que es sé. lo que hablábamos el anterior sábado, el hecho de Ujú. que el estatus del idioma quizás como que se vea que no es un idioma o que tenga un estatus negativo. Me imagino que se refiere la pregunta Puede a ser eso, ¿no? eso. Sí, sí, porque Sí, más un dialecto que como un dialecto y un idioma. idioma, sí. Claro, claro. Entonces, si esto afecta a los niños, depende, yo diría ahí, cómo nosotros como padres vendemos la idea, ¿no? Del Ujú, idioma, porque al final de cuentas, el niño tiene contacto directo con nosotros. Si nosotros somos los que, como hablábamos en el anterior live, transmitimos este orgullo, esta necesidad, esto, wow, el español, vamos a decir, es un ujú, idioma lindo y lo transmitimos a ujú. través de la música, a través de la cultura, la comida. Entonces el niño va a poder aprender a que no importa qué diga la sociedad, él se siente orgulloso de sus orígenes, de sus Ujú, raíces, ¿no? Entonces, ujú. Y mucho en va a este depender. sentido, Ujú. me gustaría volver a algo que es, nosotros no tenemos control, nosotras como madres no tenemos control Exacto. de la sociedad, Ujú. de lo que ellos en la calle vivan, de lo que ellos en el kinder les hagan sentir.
porque exacto, eso es se llama imposible. actitudes lingüísticas y tú lo sabes Sí. que eso lo hemos hablado nosotras también y lo Ujú, hablamos la semana pasada, que ujú. nosotras no tenemos ese control a lo que pase tal vez externamente, pero sí tenemos el control, como decís vos, de transmitirles mucha seguridad y aquí podemos aunar esto con esta pregunta de cómo hacernos porras en la parte cultural, eh, amando, amando nuestra cultura, haciéndola lo más cool en la casa. Ujú. En la casa. Si afuera la Ajá. cultura de nosotros tal vez no es la más cool, pues tenemos que buscar alguna manera dentro de la casa Ujú. contacto con niños monolingües de nuestro país de origen, que ellos vean que también hay niños que hablan solo español, que es cool Los también, abuelitos, ajá, que los son, como hablabas abuelitos que ayer en tu son. post, los abuelitos son la clave en este proceso. Y es así, Ujú, ¿no? Como en todos los aspectos de la crianza. Hay hasta cierto punto, nosotros como padres podemos sembrar las bases, ¿no? De ujú, que, por ejemplo, ujú, aumentar la autoestima, darle todas las herramientas que está en nuestro alcance, ujú, pero de alguna forma ya no tenemos el control absoluto de lo que vaya a pasar afuera, ¿no? Cuando ya están afuera de nuestro alcance, ujú, por así ujú, decirlo. Entonces, lo que nos queda como padres es darle las raíces firmes y ujú, seguras para que el ujú, día de mañana, porque lamentablemente va a pasar que se tengan que enfrentar problemas de discriminación, de racismo, ujú, como de cualquier otro, de bullying, y no necesariamente por el bilingüismo, sino por cualquier otro tipo de problema, tenga la seguridad, tenga la confianza, tenga la autoestima suficiente y la resiliencia para poder enfrentar, ¿no? Estos problemas, a estas situaciones un poco incómodas a veces. ujú, ujú. Otra de los casos de una mamá criando bilingüe en España, ella tiene ahora el problema que su hijo se ha negado completamente a hablar inglés. Ella cría español e inglés, o sea, Uh -huh. en casa, siendo ambos padres monolingües, y ella me decía que tiene un problema porque su hijo tuvo una experiencia muy fea en la escuela con el inglés de parte de la misma profesora. Sí, entonces Uh -huh. imagínate qué fuerte, porque la profesora es una figura de autoridad y es una De figura en autoridad. realidad de que debería ser de apoyo Y a ese además que es niño. alguien con la que se comparten mucho tiempo, ¿no? Exacto. Y entonces, esto puede ser un detonante para que un Uh -huh. niño rechace una lengua. ¿Sí? Sí, podría. Uh -huh. Entonces, estas son cosas también importantísimas de analizar, de tomar en cuenta, como volviendo otra vez a nuestro A los círculo, factores. como a cómo Ajá, empezamos, ¿verdad? A los factores de ajá, por a los qué. factores de por qué. Uh -huh. Ujú. No, entonces podemos añadir esto como un factor, el Un número factor 6. traumático o lo que sea Exacto. que le hubiese pasado al niño. Y ahí añadiría yo un número 7. Ujú, También vamos a hablar de la personalidad del niño, ¿no? Hay niños que sí son más ujú, abiertos al ajá, lenguaje, que ujú, son más abiertos o más propensos a equivocarse, y hay niños más perfeccionistas, ¿no? ujú. Que en los niños perfeccionistas ves un poquito más la dificultad de cometer Ya. errores, de no Oh, ya. hablar. A veces Ujú, no se habla no porque no quieren, sino porque tienen miedo a equivocarse. ujú. Entonces Exacto. Sí. Yo la tengo personalidad es otro. exacto, yo tengo una mamá suiza y la cultura suiza y la alemana se caracterizan por ser culturas muy perfeccionistas. Mm. Y eso los niños lo llevan, yo le digo a ella, en los genes, ¿sabes? O sea, yo lo veo con mi hija en Sí. unas cosas que se parece tanto al papá. Y yo digo, ay, señor. Pero bueno, entonces hay que entender esa otra forma, hay que entender esa otra parte y poder, por ejemplo, darles entonces las herramientas de que si no se sienten seguros diciendo algo, bueno, pues vamos a jugar este juego y a repetirlo, o vamos a, Exacto. no sé, tantas veces como sea necesario hasta que ese niño. Y por eso la importancia del juego, ¿no? Volvemos también ahí. Para los niños perfeccionistas, sobre todo, el juego es que es un escenario donde están relajados. A través del juego uno puede ir sin que se den cuenta, ir reforzando el lenguaje, porque el niño no es como self-conscious, como dicen en inglés, de lo que Ujú, está pasando. Entonces,
no está atento a sus errores, no está atento a las fallas que está cometiendo. Entonces, el juego es la mejor Ujú, herramienta igual que ujú, usamos en psicología infantil, ¿no? O sea, a través del ujú. juego se puede ver todo, o sea, está Lograr. clarito. Ujú. Sí, 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 ver sí, y sí. lograr. Sí, Sí, sí. Bueno, ay, Clau, es que nosotras podemos hablar horas de horas sobre este tema. Yo no sé si hay una que otra pregunta más aquí sobre activación de una lengua pasiva, sobre las emociones, manejo de esto en casa. Y Clau, no sé si entonces vamos, así, si en tus palabras te gustaría hacer como un tipo resumen o... dale. Bueno, de la parte, estamos hablando para los que vean este live más tarde, hemos mencionado que estamos hablando cuando los hijos rechazan el idioma minoritario, hemos hablado, ¿no? De siete causas o razones de por qué esto puede estar sucediendo. Ujú, Entre una de ellas mencionaba yo la personalidad perfeccionista, vos ujú, decías ahí, creo que lo tenés anotado, siete, ujú. para ir repitiendo, ¿cuáles son los siete? La falta de input de calidad, falta de El input, consistencia en la estrategia. eh, exacto. sí, bueno, ahí los pueden ir viendo al Ahí le vamos a principio del poner. live. Ujú, Exacto, tenemos siete causas que pueden estar ocasionando que el niño no hable el idioma, pero muy importante, un requisito, vamos a decir importante, es lo que decía Rebeca, perdón, el hecho de que cuando hablemos de esto, de rechazo, es que las dos lenguas han sido adquiridas o el niño ha estado expuesto a ambos idiomas desde el nacimiento, no podemos hablar de una reactivación de la lengua si es que el niño no ha estado expuesto a ambos desde el inicio, ujú, ¿no? Entonces, ujú, sí. eso por un lado, y al momento de hacer la reactivación de la lengua, hablamos también de que hay emociones importantes que surgen en nosotros como Ujú, padres, ya decíamos emociones tan bonitas y otras no tan bonitas, y lo importante son tres cosas, ¿no? Uno, decía la validación emocional, darle cabida a estas emociones, a las bonitas y a las no tan bonitas, porque todas tienen una función importante. ujú, Luego vamos a la segunda parte, hablábamos de la reestructuración cognitiva, que es simplemente el cambiar el ujú. mindset Mindset. para Ujú, empoderar a ese padre. Y esto, ojo, que no necesita ser por un profesional que lo haga. ujú, Si se necesita ayuda externa, claro que sí, pero ujú, nosotros como padres también podemos hacer ese trabajo interno, ¿no? De que ujú, revisar nuestros pensamientos, entonces también es algo que uno lo puede hacer. Entonces, validar las emociones, revisar y cambiar los pensamientos, confrontar los pensamientos con ujú, hechos, realmente ujú, esto que estoy pensando es real, ¿dónde lo veo? ¿No? Entonces, ujú, confrontar estos pensamientos ujú, y finalmente ya estamos hablando del cambio conductual, que ya ahí sería el uso de las ujú, estrategias que hablábamos del juego, ujú, de las actividades de la vida cotidiana, la lectura, depende ya de la estrategia que cada ujú. familia ha decidido usar. Pero esto es importante mencionar, Exacto. ¿no? Es la parte emocional y la parte cognitiva tenemos que trabajarla para poder cambiar la conducta y que esta conducta sea algo duradero. Entonces, ese es Exacto, prácticamente sí. el resumen. Ahí está el resumen, ya Instagram está diciendo que nos tenemos que ir. Entonces, Clau, Ah, como siempre, muchísimas gracias a todos, muy atentos porque Clau y yo estamos trabajando en algo muy bonito que yo sé que va a ser de mucha ayuda para los padres. Y sí, y como siempre, sí, mil gracias, sí, amiga. muchísimas gracias. Estén atentos, de verdad que lo que se viene es algo que sé que les va a encantar tanto a los papás, a los niños. Entonces, nuestro objetivo justamente es esto, ¿no? De reactivar la lengua minoritaria, así que Ujú, es algo ujú. que va a ser, yo creo, de mucha utilidad. Muchísimas Sí. gracias, Rebe, Ay, por gracias, las Clau. tertulias. Me encantan, me encantan. Sí, a mí también. Y entonces nos vemos de fijo, no sé, en octubre o por ahí, después del webinar, a las que no han Ah, visto, del webinar también vamos a estar que se nosotras con inscriban. dos amigas más, María y Corey, vamos a seguir hablando de estos temas, así que aquí no se acaba. No, y que se apunten porque es gratis. El link está en Sí, nuestras bio. exactamente. Muy Bueno, bien. Rebe, Ok, muchísimas amiga, un gracias. abrazo. Besos, gracias a Ok, todos. gracias. Chao, chao. Chao. Bye. Bye, bye.